Y quiero hablarte esta tarde, hermano, de la fe como un ingrediente indispensable para recibir el perdón. La fe como un ingrediente indispensable para recibir el perdón. Y es que estamos hablando acerca de ser perdonados de nuestros pecados. Es que el mes de febrero, hermano, se convertirá, aleluya, en ese mes donde nosotros, aleluya, estaremos recordando que nosotros fuimos salvados del pecado. Y que tú y yo, hermano, por esta causa de salvación ejecutada sobre nuestras vidas, estamos en deuda con Dios. ¿Sí está aquí? Y eso es importante entenderlo, hermano. Así que hablaremos esta tarde acerca de la fe. Y es muy importante, hermano, que podamos entender la fe desde el punto de Hebreos, si no mal recuerdo, 11:1, nos define la fe como la convicción y la certeza. Sin embargo, en la lengua latina, en el latín, hermano, hay una palabra que se llama fides. Y la palabra fides, hermano, es la etimología de la palabra, es decir, es la raíz de esta palabra. Y esta palabra fides, hermano, significa lealtad, significa confianza, significa seguridad, significa fidelidad. Es decir, que alguien, aleluya, que tiene fe en su vida, es alguien, hermano, aleluya, que se conducirá con lealtad, se va a conducir con fidelidad, se va a conducir con seguridad, se va a conducir con confianza. La fe, hermano, es muy importante y ha sido muy interesante el desarrollo de la palabra durante el periodo, hermano, de vida en el ser humano. Porque si bien no somos muy apegados a veces a la historia, esta palabra fides, hermano, aleluya, tenía, aleluya, un peso muy profundo, aleluya, en el uso de los romanos. Hay una porción, aleluya, o dos palabras que hablan de la fidelidad, hermano, hablando de esta fides, que se referían a una relación, y eso lo estudian las personas que ven el derecho. La relación se llama fides patroni. Y el fides patroni, hermano, proviene de la palabra fides, de fe. Y esta palabra fides patroni, hermano, demarcaba una relación donde tanto el patrón como el liberto, o la persona que trabajaba para él, aleluya, donde ambos tenían, aleluya, deberes, donde ambos, hermano, eran recíprocos en apoyo y lealtad. Y es muy interesante entender cómo la palabra para los romanos, aleluya, esta palabra fides, hermano, era muy, muy importante porque ellos podían entender que había una relación. Es decir, cuando tú y yo desarrollamos una fe hacia nuestro Dios, en ese momento, hermano, a través de mi fe se va a generar una relación, un compromiso donde yo creo en Él y por causa de mi fe hacia Él, Él también se compromete con la fe que yo tengo para con Él. Así que los romanos, cuando se les hablaba de fe, comprendían a la fe, hermano, aleluya, como algo que generaba un compromiso recíproco. Y eso es bien glorioso entenderlo, porque si yo quiero hablar de la fe desde el punto de esta relación latina, fides, tú y yo tenemos que entender que entonces mi fe sirve, hermano, aleluya, como una promotora para poder alcanzar ese perdón de pecados, esa salvación. Una persona sin fe no puede tener una relación con Cristo que lo lleve a ser salvado y perdonado. En el libro de los Hechos, capítulo 16, veremos esto de una manera más bíblica, pero es importante entender que la fe no solamente se reduce a la convicción y a la certeza, que nuestro Dios creó la fe, hermano, aleluya, también con el propósito de hacer de nosotros personas que se conduzcan con la seguridad de que tienen un Dios, con la fidelidad a su Dios, con la lealtad hacia aquel que es leal a ellos. ¿Estás aquí? La Biblia es clara y dice, aunque tú no seas fiel, yo permanezco fiel. Y fiel viene de fe. ¿Sí estás acá? Así que hoy vamos a mirar esto. Hechos 16, del versículo 23 al 34.
Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ayúdame a orar. Padre, quiero darle gracias, Señor, esta tarde, que esta palabra, Señor, de entender que su fe, Señor, es un ingrediente esencial para el perdón de nuestros pecados, Dios, que esa fe, Señor, nos pueda ser dada. Y si hoy nos falta, como dijo el apóstol, aumentanos la fe, Señor. Te ruego, Dios, que esta fe que nos sea dada nos lleve a caminar con seguridad, Señor, nos lleve a caminar en fidelidad, en lealtad. Ayúdanos, Dios, para que cada uno de nosotros pueda desarrollar una fe, Señor, que le sirva para la salvación, Señor, una fe que le sea de seguridad en su andar de aquí al cielo, Dios. Gracias, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Nosotros cuando leemos esta historia, hermano, tenemos que entender, aleluya, lo que está pasando con el carcelero. Hay una referencia muy interesante en el libro de los Hechos, porque antes de continuar, quiero que tú y yo comprendamos lo que está pasando aquí. Y hay una referencia en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 18 y 19. Dice ahí donde estábamos leyendo que Pablo y Silas los han tomado, los han azotado, y les encargó rigurosamente al carcelero que los guardase bien, que los custodiase bien, y por eso los metió hasta el fondo. Ellos alaban, tiembla, se sueltan los grilletes, se abren las puertas y dice que él se quería matar. Hechos capítulo 12, versículos 18 y 19, está pasando algo similar con Pedro. Ha pasado algo más bien con Pedro. Él ha sido sacado de la cárcel porque la iglesia oraba y Pedro ha salido de la cárcel. Versículo 18 de Hechos 12. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Esto es una referencia muy interesante, hermano. ¿Qué le pasaba a un carcelero al cual se le escapaba un prisionero? ¿Qué pasaba con el carcelero, hermano, que no podía cumplir su tarea? Los iban a matar. Ellos respondían con sus vidas si alguien se les perdía, si alguien se les escapaba. Así que cuando llegamos a la historia de Pablo y Silas, hermano, lo que hace el carcelero es lo más natural, aleluya, sabiendo que tenía que entregar cuentas porque los presos habían escapado. Y lo que hace Pablo, hermano, aleluya, es decirle: detente, no te suicides porque aquí estamos. Esta acción, hermano, aleluya, esta acción en conjunto de que Dios trae un terremoto, abre las puertas, Pablo sale de la cárcel, el carcelero se da cuenta y decide suicidarse, y la actitud de Pablo de decirle: aquí estamos, no hemos escapado,
Esto en conjunto, hermano, aleluya, le hace saber al carcelero que hay algo diferente. Le hace saber, hermano, que Pablo no es un delincuente. Le hace saber, hermano, que no hay un motín de los carceleros hacia ellos. Él está interpretando, aleluya, esta escena de su vida de forma correcta. Aquí hay una intervención divina, aquí no hay un complot, aquí no hubo, aleluya, una tajada hacia algún soldado para abrir las puertas. Dios ha intervenido y ha sacado a estos hombres por causa de su oración y de su alabanza. Eso es lo que hace que un hombre, hermano, que iba a quitarse la vida, le sea resuelta la vida cuando él se dirige a Pablo y le dice: señores, los trata con respeto. Ellos acababan de ser golpeados por esos mismos soldados, hermano. Estaban encarcelados por ellos y ahora le distingue a Pablo y le dice: ¿qué debo de hacer? ¿Qué necesito yo para ser salvo? Lo que está diciendo este hombre, hermano, es algo que muy pocas personas podríamos concebir de primera mano. ¿De dónde toma el carcelero el entendimiento para decir quiero ser salvo? ¿De dónde sale, aleluya, en el hombre, hermano? ¿De dónde le salen las palabras para decir qué tengo que hacer para ser salvo? Hermano, esta es una concepción muy interesante de un hombre romano que comprende quién es Dios para un hombre, que comprende lo que es servir a Dios, que comprende lo que es estar bajo el poder y la autoridad de un Dios vivo y real. Ese hombre está concibiendo muchas cosas que a personas, hermano, aleluya, que nos pueden llevar años entender eso. Él acaba de ver un milagro, acaba de ver a Dios moverse, haciendo cosas imposibles para el hombre. Y esa reacción, hermano, de decir, ¿qué debo de hacer? Escúchame bien, no sabía que debía de creer. Él pregunta porque no sabe, ¿qué hago? ¿Qué hago para ser salvo? ¿Qué hago para que esa autoridad que está sobre sus vidas esté sobre la mía? ¿Qué hago para que ese poder que se mueve para bendecirlos se mueva sobre mí? Y entonces Pablo, hermano, le habla de la fe. Entonces Pablo le habla, hermano, de la necesidad de creer en Jesucristo el Señor. Y le dice, tú tienes que creer en Jesucristo. Para ser salvo necesitas creer en el Señor Jesucristo y entonces serás salvo tú y tu casa. Es que, hermano, nosotros tenemos que comprender que la fe no está solamente, aleluya, en el sentido de ver a Dios obrar en el externo, sino ver a Dios obrar de forma personal e individual. Por eso la salvación, hermano, puede concebirse como algo individual en los seres humanos. Porque es mi fe personal la que produce una relación con ese Señor que es capaz de perdonarme. Es mi fe, hermano, aleluya, la que me vincula en una relación con Dios mismo. Sin una fe no puedo relacionarme y en esa falta de relación hay falta de perdón. Mi fe me acerca a Cristo, mi fe me acerca a Dios y esa fe que me acerca a Él produce, hermano, que Él perdone mis pecados, que me salve. ¿Está aquí? Cuando tú y yo, hermano, estamos carentes de fe, no podemos ver el poder de Dios moviéndose para salvación. La fe es necesaria, porque te decía yo, esta fe, hermano, aleluya, que genera fidelidad, que genera seguridad, que genera lealtad, que genera en nosotros, hermano, aleluya, una obra que no nace de hombre, sino que nace de la sobrenaturalidad, que trae la fe al corazón de una persona. Esa palabra fides es lo que hacía la diferencia en una relación patrón-empleado para los romanos. ¿Por qué, hermano? Porque sin la fides, entonces el hombre era un esclavo y su patrón no tenía ningún compromiso con él, ninguno. Si quería darle de comer, le daba. Si no quería, no le daba, hermano. Si lo quería vestir, lo vestía. Y si no lo quería vestir, tampoco lo vestía.
Pero para ellos, hermano, cuando había, aleluya, una relación por la fe, por la fides, entonces había un compromiso. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender, que la fe que nos ha traído a la salvación también nos ha ligado a un compromiso con nuestro Dios, que nuestra fe no está para que Dios nos sirva, sino para que Él me bendiga, pero yo lo sirva, para que Él pueda honrarme porque yo lo honro. Dios honra al que le honra. ¿Estás aquí? Es la fe, hermano. Entonces se convierte en ese agente vinculante, en la relación, hermano, más hermosa que puede tener una persona. Una relación con un Dios santo, una relación con un Dios fiel, una relación con un Dios todopoderoso, una relación con un Dios omnisciente, una relación, hermano, aleluya, que está basada en principios que Dios jamás va a truncar, que Dios jamás, hermano, aleluya, va a romper. Y en esta fe es que un carcelero, un soldado romano, hermano, recibe la salvación y su familia también. Y en esa salvación él es bautizado. Y en esa salvación dice la Biblia, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Porque la fe genera un regocijo, la fe, hermano, genera una alegría personal. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces te has tú regocijado por decir, gloria a Dios, que creo en Dios? Oh, qué poderoso que yo sea alguien que pueda creer en Dios. Ese hombre estaba gozoso por haber creído en Dios. Experimentó la salvación, ya estaba hasta bautizado. Cuando tú y yo, hermano, creemos en Dios, tenemos que entender que se ha despertado una relación. Y esta fe nos compromete. Y esta fe tiene a Dios también, hermano, en esa misma relación donde Él busca atender a nuestras necesidades porque Él es fiel, porque Él es seguridad, porque Él es confianza. ¿Estás aquí? El libro de Mateo, capítulo 21. Salvados del pecado. Qué glorioso es tener un tema, aleluya, para nuestras vidas. Después de años de escuchar del Señor, hermano, recordar las bases bíblicas gloriosas que nos trajeron a los pies de Jesucristo. Mateo 21, versículos 28 al 32. Mateo 21, 28 al 32. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Hermano, mira lo que está enseñando Jesucristo. Mira lo que Cristo está diciendo, hermano. ¿Y en qué lugar pone a la fe? Dice, hay personas, aleluya, que quizá sus actos del pasado son más vergonzosos que los de vosotros, pero sabes, el hecho de haber creído los adelanta hacia el reino de Dios. Porque vino Juan para predicar el evangelio y ellos creyeron, sin importar a su pasado, creyeron. Y ustedes, aleluya, que hoy se mofan de saber, de entender y de creer, literalmente no han creído al evangelio de la salvación, no han creído al evangelio del arrepentimiento, no creen en el perdón de pecados.
Es que tenemos que entender, hermano, que la fe en Jesucristo, hermano, nos otorga la oportunidad de recibir un perdón, hermano, que tiene que ver con eternidad. No podemos menospreciar a la fe. No podemos nosotros, hermano, tomar a la fe con la ligereza de decir, yo sí creo. No, porque te acabo de decir hace un momento, la fe te ha vinculado a Cristo Jesús. Ha puesto, hermano, aleluya, ligamento que te une a su cuerpo. La fe, hermano, es esa parte que hace que tú funciones, amén, como el reino de Dios lo solicita. La fe es lo que hace que tú seas el miembro que trabaje en ese cuerpo. Le dice el Señor a estos hombres, así son las cosas, mira a estos jóvenes. Porque uno dijo no, pero se arrepintió. Y otro dijo sí y no hizo nada. Dice, ok, pues quiero que sepan. Asimismo, estas personas que podrían ser las más detestables, hoy están delante de vosotros. Hoy tienen un lugar mejor que el de vosotros. Aleluya, delante de los ojos de Dios, porque creyeron. Eso es lo que nos hace diferente, hermano, de las personas que no creen. ¿Sabes que allá afuera hay muchas personas, hermano, que se sienten bien de no creer? Que incluso se sienten bien de usar la Biblia para atacar el reino de Dios y atacar la fe del cristiano, que usan escrituras fuera de contexto, hermano, para hacernos creer, aleluya, que nuestro Dios es un Dios de controversias en su propia palabra. Porque saben que si deshacen tu fe, van a deshacer, hermano, tu relación con el Señor. Por eso es que la fe de un cristiano, hermano, aleluya, lo hace sentirse seguro. Yo he orado, yo he puesto estas cosas en las manos de mi Dios y Él va a obrar. Y uno dice, ¿por qué estás tan seguro? Por mi fe. Yo estoy seguro que Dios va a hacer. ¿Y por qué crees eso? Porque yo creo que Él es fiel. La fe nos mueve, hermano, a creer que en esta relación los bendecidos somos nosotros. No, Dios no está bendecido por tenernos como hijos, hermano. Le sacamos las canas verdes, como decimos vulgarmente. Le hicimos que enviara a su hijo para que muriera por nosotros. ¿Eso es bendecir a Dios? Yo creo que no. Los bendecidos en esta relación somos nosotros. ¿Sí estás aquí? Los que tenemos que entender, hermano, que nos debemos a una relación por el hecho de haber creído en Él y haber recibido perdón de pecados, somos nosotros. Yo creí en Él y Él me perdonó y esto me ha ligado a mi Señor. Me ha puesto, aleluya, en una escena, dice aquí, ellos van en camino de justicia. Es importante entender que nuestra fe, hermano, es salvadora. Que la esencia de la fe en un individuo, hermano, aleluya, es de vital importancia. Sin esta fe, hermano, ¿qué haríamos? Hechos capítulo 26. ¿Me está siguiendo? Hechos 26. Es que la fe no solamente decir creo. Quizá algunos de nosotros estamos aquí sin saber que la fe nos ha vinculado al Señor y que la fe nos exige, amén, vivir bajo esa seguridad, vivir bajo esa lealtad, vivir bajo esa fidelidad, bajo esa confianza. Quizá hemos creído que la fe solamente está ahí, aleluya, para figurar en el cristianismo y punto. Pero alguien que cree necesita vivir en ese propósito, porque así lo entendían los judíos. ¿Estás aquí? Hechos 26, del 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto está Pablo relatando su conversión. Y está diciendo lo que Cristo le dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe
que es en mí, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dice Pablo, Jesús me dio una instrucción. Jesús me hizo un llamado y me dijo que fuera y predicara para que la fe, para que los hombres que pongan la fe en Jesucristo reciban el perdón de los pecados y la herencia junto con los santificados. Pablo, hermano, relata que la instrucción de la evangelización, que el fin de la predicación es que el hombre crea en Jesucristo para que reciba perdón de pecados. Entonces, una iglesia, hermano, que está falta de fe, está falta de perdón, porque no está creyendo, aleluya, en aquello que es la esencia del todo para un cristiano, que mis pecados me sean perdonados. Yo puedo llamarme cristiano las veces que yo quiera. Las personas pueden decirse cristianas y no tener una fe que los vincule al Cristo que los ha salvado, al Cristo que perdona pecados. Personas que dicen creer en Dios, hermano, aleluya, pero que no nos movemos en fidelidad, en lealtad y en seguridad para Cristo, que no tenemos ese sentir de confianza en aquel que dice las cosas. Y Pablo está explicándole a los hombres, mi evangelio, el evangelio de Cristo, está hecho para que el que crea en Jesucristo tenga el perdón de pecados. No es solamente creer, hermano. La fe no es la simpleza de dos letras, una consonante y una vocal, formando una palabra. No, la fe es algo más profundo. La fe, hermano, aleluya, es tan esencialmente necesaria en nosotros que sin ella hoy tú no podrías sentir el vínculo que tienes con tu Creador. Que sin ella ni siquiera podrías experimentar lo que experimentó el carcelero. Fui perdonado, quiero ser bautizado porque ya fui perdonado. ¿Qué puede impedirme? ¿Estás aquí? Esta fe, hermano, es la que ha hecho que nosotros, aleluya, aún muchas veces queriendo huir del cristianismo, nos hemos mantenido, que aún nuestra carne muchas veces queriendo, hermano, aleluya, tropezar, nos hemos mantenido porque hemos decidido creer a aquel que nos perdona, hemos decidido ponerlo en el lugar que se debe, en el trono de nuestro corazón. Es la fe la que hoy te tiene vinculado a un Dios eterno. Es la fe, hermano, la que te sigue dando una certeza de decir, Él vendrá, Él me va a dar la vida eterna, porque aunque esté muerto, viviré. Es nuestra fe en Él la que ha producido que tú y yo sigamos, hermano, aleluya, esforzándonos y luchando cada día, porque nuestras vidas, hermano, no se separen de Dios. Esta fe de la que habla Pablo, esta fe, hermano, por la fe que es en mí, reciban el perdón de pecados. Cristo está buscando, hermano, que nuestra fe siga trabajando, aleluya, a nuestro favor. Que la fe que ponemos en Él tenga, hermano, un eco en la eternidad. En el libro de Romanos, ¿está aquí? Creo que el frío sí me ayuda como para que no se duerma tan rápido, ¿no? Gloria al Señor, Dios es bien bueno. Romanos 3, versículo 21. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, lo aclara. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo que nos está diciendo es que la justicia de Dios, hermano, se manifiesta para aquellos que creen en Jesús. Que la justicia de Dios, hermano, no está abierta al público en general. Que no todo hombre puede ser justificado, crea o no crea. Que la justicia Dios la reservó para aquellos que deciden creer en su corazón que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo murió por sus pecados, que Jesucristo derramó su sangre por ellos en el madero, que Jesucristo resucitó, que Jesucristo, hermano, aleluya, ha pagado por todo. Las personas que no pueden creer en este acto de misericordia en la cruz, no pueden venir a la salvación y al perdón de pecados, no porque lo diga yo, no porque así sea la religión cristiana, porque Dios lo estableció así. El que crea en mi Hijo, ese será salvo. El que crea en mi Hijo no tiene que cumplir ninguna ley. Mi justicia está sobre él por gracia y por misericordia. Todo lo sujetó a la fe en Jesucristo. Es por eso que la iglesia, hermano, se convierte en cristocéntrica. Es por eso que la iglesia torna, hermano, gira y se mueve solamente alrededor de Jesucristo. Para la iglesia verdadera, el nombre que tenga, la determinación que se le dé, hermano, si la iglesia es cristocéntrica, es una iglesia de Cristo. Él lo dijo: si me niegas, yo también te negaré delante del Padre. Entonces, es la fe la que produce en nosotros, hermano, escúchame bien, la fe en Jesucristo, la que produce el perdón de pecados. La fe, hermano, nos ha vinculado. Y la fe, hermano, aleluya, en este Dios poderoso, en este Dios glorioso, hace que lo que acabamos de leer, hermano, se ratifique sobre la vida de un hombre o una mujer imperfectos. Su justicia, su redención, hermano, dice aquí, aleluya, su propiciación, su perdón, esas cosas se pueden dar sobre nuestras vidas porque decidimos creer en Jesucristo el Señor. ¿Estás aquí? No es porque vengas a la iglesia. Tú puedes venir a la iglesia. Bueno, hay gente que viene a la iglesia y no cree en Dios. Oiga, ¿quiere usted recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Otro día. Y vino a la iglesia. Entonces es importante que tú y yo entendamos y atendamos a que nuestra fe no sea debilitada, a que nuestra fe, hermano, no sea manchada, que nuestra fe no sea menoscabada, porque esa parte es gloriosa. Nada más por darte una referencia. Salieron de Egipto, los trajo al desierto, los llevaba a la tierra prometida y ellos decidieron poner sus ojos en un becerro de oro y dijeron: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y no había sido así. Ellos vieron el mar abrirse y ¿sabes qué dijeron tiempo después? Esos son tus dioses. Su fe se pervirtió. Entonces tú y yo tenemos que entender que esta fe a Cristo, hermano, no podemos permitir que se pervierta. ¿Y cómo se pervierte, pastor, en el 2026? Cuando creemos que el trabajo es nuestro Dios, cuando creemos, hermano, que cualquier rutina de nuestras vidas puede ser nuestro Dios, cuando cualquier otra cosa le damos el lugar de nuestro Señor. Entonces nuestra fe ha puesto los ojos en un becerro de oro. ¿Estás aquí? Y nuestra fe tiene que estar en nuestro Salvador, porque de Él proviene la fidelidad, la seguridad y la lealtad y la confianza, porque por eso es fe, para que haya una relación vinculante. Para que tú no andes errante en el mundo diciendo: ay caray, creo en esto, ahora creo en aquello, ahora que me saquen los chakras, ahora que me unten un huevo, ahora que me golpeen con unas hierbas, ahora que me lean las cartas y ahora que me asoben y ahí andas buscándole. ¿Estás aquí? Yo voy a orar y voy a orar después y después seguir orando y voy a ayunar y voy a hacer lo que dice la Biblia, eso que me vincula a mi Dios, el que me salvó, al Dios al que yo le creo por el perdón de mis pecados. ¿Estás aquí, hermano? Nuestra fe necesita mantenerse de pie y firme en Jesucristo. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde, porque es importante, amén, que tú y yo como iglesia sigamos entendiendo que la fe es algo glorioso. Que la fe, hermano, nos vincula a Cristo. Oh, qué
Qué bueno es, amén, hablar de la Biblia. A veces me doy cuenta que temas sencillos son profundos. A veces pareciera, hermano, que cosas sencillas no tienen tanta trascendencia, pero tienen eternidad. La fe, ¿cuántas veces no hemos oído hablar de la fe? Y volver a los principios nos recuerda de dónde nos sacó el Señor, nos recuerda que nos perdonó, nos recuerda a quién estamos ligados, nos recuerda en quién debemos de creer. Cierra un momento tus ojos y meditemos juntos esta tarde, hermano. ¿Mi fe sigue intacta en Jesucristo? ¿Mi fe me sigue vinculando en fidelidad, en lealtad, en seguridad? ¿La fe me sigue dando, aleluya, esa confianza en mi Señor? ¿Es mi fe la que me lleva a buscarlo? ¿Es mi fe la que me lleva, aleluya, a sentir esa transmisión de amor? ¿Es mi fe ese fides patroni? El querer ser fiel a aquel que es fiel. El querer confiar en aquel que es confianza. En querer, aleluya, servir a aquel que me llamó. Mi fe hoy está produciéndome perdón de pecados. Mi fe hoy está produciéndome lealtad a mi Señor. Porque la fe nos ha vinculado. Aquel hombre, minutos antes quería suicidarse. Horas después estaba recibiendo a Pablo, sanando las heridas que él mismo le había producido con un látigo, sentándolo a su mesa y trayendo a su familia para que dijeran: escuchen de este Dios. Y recibieron al Señor como Salvador y se vincularon a una fe, hermano, del cristianismo, a una fe que nos hace girar en torno a nuestro Dios. No es una religión solamente la que tendría que ser cristocéntrica, sino tu vida, mi vida y la vida de cada uno de nosotros hoy debería denominarse cristocéntrica. Yo creo en Jesús, Él es mi Señor, yo creo que Él me salvó, yo creo que Él murió por mí, yo creo que Él viene por mí, yo creo que Él es mi proveedor, etcétera, etcétera. Una fe que cada día de nuestras vidas nos vincule al Hijo de Dios. Aleluya. Yo quiero invitarte esta tarde al altar para decirle: Dios, si mi fe se ha adelgazado, si este vínculo contigo se ha estrechado, se ha adelgazado, se ha menoscabado, auméntame la fe. Quiero volver a esos tiempos de fidelidad, quiero volver a esos tiempos de lealtad, quiero vivir a esos tiempos de confianza. Quiero tener una fe que pueda mover montañas. Quiero tener esa fe como la semilla de mostaza. Quiero que mi fe me vincule a ti. Quiero que mi fe me dé certeza y seguridad de que tú eres mi Señor. Ven al altar, hermano, porque esta noche es una noche para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra fe sea reforzada, para que nuestra fe, hermano, nos siga manteniendo en Cristo Jesús, para que nuestra fe produzca esa justicia de Dios en Jesucristo para nosotros. Vamos a alabar al Señor y vamos a adorarlo, porque Él ha sido propiciación para nosotros, ha sido justificación para nosotros, ha sido redención para nosotros. Creer en Jesús, oh, es algo glorioso. Adoremos al Señor. El altar está abierto para que hables con Dios respecto a tu fe. Gracias.